vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta mañana el Señor quiere hablarnos acerca de una verdad inefable, una verdad indiscutible, una verdad eterna, y es acerca de la verdadera libertad. Hoy en día a los hombres les encanta hablar acerca de esa libertad, de esa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. O sea que es la capacidad del hombre de actuar bajo su voluntad propia. Eso es libertad, lo que la gente conoce como libertad. O sea que el hombre se hace consciente, se hace responsable de sus propios actos. O sea, está hablando de alguien que no es esclavo, que no está en estado de esclavitud de ninguna manera. Y de acuerdo a esto, la Biblia también nos enseña sobre este concepto de lo que es la libertad, porque de acuerdo al mundo es esa definición de poder hacer todo bajo la voluntad propia, todo lo que en bien pareciere hacer o no. Pero en el libro de Juan, en este evangelio, el autor habla de que la verdad os hará libres. Y para muchos, en su concepto y su filosofía de vida, piensan o argumentan de que la verdad es algo relativo, es decir, no está establecida como un principio fundamental, sino que depende del concepto de cada persona. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra no se expresa de tal manera. La palabra enseña que la verdad os hará libre y que hay una sola verdad. Así que empieza en el libro de Juan, en este capítulo 8, en este párrafo de la verdad os hará libre, con este versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, está estableciendo Jesús al exponer estas palabras que ellos ya tenían una manera de pensar, unas creencias, una filosofía de vida, un estilo, un pensamiento, una formación, una tradición implantada en ellos, pero que al llegar Jesús y ellos haber reconocido el poder, el señorío de Jesús, Él les anuncia esta gran verdad. Y en esta gran verdad lo que dice es que si ellos permanecerían en su palabra, en esta palabra que hoy estamos compartiendo, entonces Él dice: ok, si ustedes permanecen en esa palabra, entonces los llamaré discípulos. Es decir, aquel que se deja enseñar por un maestro. Y si permanecieren en mi palabra, conocerán la verdad.
conoceréis la verdad. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Que lo que habían aprendido, que lo que habían entendido, que lo que habían sido formados, que lo que ellos habían hecho como su propia verdad, no era realmente la verdad que el reino de los cielos enseña. La verdad que hace libre, no la verdad que te da la razón. El mundo siempre está en constante pelea por querer tener la razón sobre algo. Pero la verdadera libertad que trae la verdad no es la que a mi capricho o a mi parecer me da la razón sobre todo lo que yo piense, sino que me lleva a saber cuál es la realidad sobre cada cosa, independientemente de que yo lo haya aprendido, lo conozca o quizá esté errado sobre esa verdad. Y Jesús le desbarata todo un sinnúmero de pensamientos y conocimientos aprendidos hasta la fecha, hasta el momento. Y les dice, ¿sabes qué? Si ustedes permanecen en mi palabra, en esta que ya está establecida, no está en discusión, no está en proceso de aprobación o a juicio de ustedes, ya ella está establecida. Pero si permanecen en lo que ella enseña, en lo que ella dice, entonces los llamaré discípulos. Y al permanecer en ella, conoceréis la verdad. No la verdad acomodada de acuerdo a mi conveniencia, a mi parecer, sino la verdad absoluta. Sí existe una verdad absoluta de la cual el mundo no quiere hablar. Y es Cristo. Cristo es esa verdad absoluta. Conoceréis la verdad. Y dice no solamente que la conoceréis, sino que la verdad como tal tiene el poder de hacerte libre. Porque hay una falsa libertad de la que habla el mundo. Yo soy libre para pensar, yo soy libre para hacer, yo soy libre para... Sí. El Señor al crearnos a nosotros como sus criaturas nos dio un libre albedrío para saber qué íbamos a hacer con esa libertad que Él nos dio, sabiendo que Él existe, sabiendo que existe un manual de vida que Él ya instituyó. Por eso es que todos no se llamarán hijos, por eso es que todos no estarán con Él en la eternidad, y la palabra todo lo enseña. Porque cada quien tomará el rumbo que bien le pareciere. Al escuchar esta palabra, tú decides si quieres caminar en ella o no. Y Él les dijo, si caminan con ella, si permanecen en ella, entonces serán mis discípulos. Así que el que no ha caminado en esta palabra, el que no ha querido disponerse a escucharla, a practicarla, a entenderla, a permitir que ella entre en su vida, no puede ser discípulo porque Él lo dijo. Entonces estará siempre alejado de la verdad, porque dice que al estar en ella y caminar en ella y ser discípulos, entonces en ese orden luego viene que conocerás la verdad. Y luego el siguiente paso, que al conocer la verdad te va a hacer libre. Entonces se refiere a la libertad espiritual del pecado, no solamente de la liberación física. La conclusión de esta conversación es donde Jesús dice que solo la verdad los hará libres. Porque todo aquel que practica el pecado es esclavo del mismo. Es esclavo del pecado que practica. Y detrás de cada pecado hay un espíritu inmundo que influencia, que ministra, para que el hombre preste su cuerpo, preste su boca, preste sus pensamientos, preste su corazón a la práctica de este mismo pecado. Hay una verdadera libertad, sí, la palabra lo anuncia.
Y Jesús explica de esa libertad genuina y que no se puede conseguir a través de uno mismo, sino que solamente se puede recibir a través de Él. El pecado como tal es esclavizador, tiene un poder esclavizador. Te hace esclavo de ese pecado, te hace esclavo de esa inclinación. Y la verdad que Jesús habla de la verdadera libertad es la que te liberta de ese poder esclavizador del pecado. No hay otra forma, no hay otra manera. El pecado como tal esclaviza a las personas. Pero Jesús, a través de su sacrificio y redención, puede hacer libre a todo hombre de cualquier esclavitud, de cualquier tendencia al mal. Lo importante es saber reconocer dónde está esa mancha, esa herradura. No hacernos de la vista gorda, no voltear nuestros ojos, saber que ahí hay un problema. Que eso que se está practicando no le agrada a Dios. No lo quiere Dios en nuestra vida. La libertad que ofrece Jesús rompe cadenas, rompe con toda práctica del mal, con todo egoísmo, con todo odio, con toda codicia, con todo lo negativo que ofrece el pecado. En esta mañana el Señor está hablando de esa verdadera libertad que es espiritual y que no hay otra manera de obtenerla si no es a través de Jesucristo. Y aquí lo establece la palabra del Señor. Muchos tomarán diferentes caminos en pos de querer hallar esa libertad. Pero finalmente tendrás que llegar a este punto. Jesucristo es el quien libera a las personas de la esclavitud del pecado y de la muerte. Nosotros en nuestra humanidad no nos podemos hacer libres ni nosotros mismos de nuestro propio pecado, de debilidad, inclinación al mal. Todos tenemos eso en nuestra carne. Así que si ni siquiera lo podemos hacer con nosotros mismos, tenemos que sacar de nuestra mente esa mentira que lo podemos hacer nosotros con otras personas. No tenemos ese poder. En el mundo espiritual eso es una gran mentira. El único nombre bajo el cual los demonios tiemblan y huyen es en el nombre de Jesús, lo dice la palabra. Y ese es el único que puede romper esas cadenas, romper esas ataduras. Por eso Jesús les está hablando a los judíos. Ustedes están llenos de tradiciones, están llenos de religiosidad, pero hay un remanente de judíos que habían creído en Él. Y les deja esas instrucciones en este libro de Juan, capítulo 8. Pero aquí, del 31 al 32, Él les dice: permanezcan en mi palabra, para que conozcan la verdad. Porque la verdad que ustedes conocían nunca los hizo libres, pero esta palabra sí los hará libres. Este caminar conmigo los hará libres. Los hará libres de todo aquello que ustedes quieren soltar y para ustedes es imposible. Yo los puedo hacer libres. Estos judíos estaban en su mente, me imagino yo, cavilando, porque ellos se consideraban libres simplemente por ser descendientes de Abraham. Hay gente que de pronto dice: yo nací en el evangelio y por eso yo soy libre. O yo soy hijo de pastor o pastora y por eso soy libre. O yo tengo un ministerio de tal o tal manera y por eso soy libre. O Dios me usa en estos dones y talentos y por eso soy libre. Y es una gran mentira.
Ellos al final no estaban entendiendo a qué tipo de esclavitud se refería Jesús. Porque en el mismo libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 34, más adelante, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él no nos hizo libres para que volviéramos nuevamente a la condición de esclavitud. La verdadera libertad de la que habla Jesús es una libertad que requiere fe. Porque creer en Jesús es el primer paso hacia esa libertad. Creer que Él es el Salvador, que Él es el Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. Es una fe salvadora. Porque no solamente implica conocer lo que hizo Jesús, sino también confiar en Él, entregar nuestra vida a Él para el perdón de los pecados y unirnos a esa familia tan maravillosa que es la familia de Dios. Jesús deja por claro que esa libertad de la que habla no es una libertad ni política ni física, sino una liberación más profunda, espiritual. Significa ser libre del poder, del control, de las consecuencias del pecado que atan el alma del hombre. Solamente en Jesús encontramos esa autoridad, ese poder para otorgar esa libertad absoluta y eterna. Al creer en Él, nosotros estamos dando el primer paso hacia esa libertad. Pero también hay que arrepentirse. El que practiques un pecado da la condición de que no te has arrepentido. Arrepentirse es volverse de otro lugar donde ya no quieres estar. Y aceptarlo a Él como Señor y Salvador nos hace personas libres, libres de la culpa, libres del dominio del pecado, y nos convierte en esos hijos, porque Juan 1:12 dice, más a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. La lucha en esta carne es algo demasiado fuerte, porque muchas veces lo que no quieres hacer, terminas haciéndolo. Esa es la lucha de la cual Pablo hablaba. Pero si te vuelves esclavo del pecado, de nada servirá esta salvación tan grande, esta libertad que vino Jesús a entregarnos, esta promesa de salvación que realmente ofrece, trae esa libertad genuina, completa, que ninguna otra cosa en el mundo te puede dar, ni persona, ni religión, ni cosas, nada. En ningún lugar podremos encontrarlo. Solamente en Cristo, solamente en Él. Por eso cuando Él llega en este capítulo de Juan, capítulo 8, versículo 36, dice nuevamente, les refiere y les dice, así que si el Hijo os libertare, hablando del Hijo, está hablando de Jesús, seréis verdaderamente libres. Si dice que hay una verdadera libertad, quiere decir que existe una falsa libertad. Y esa es la falsa libertad del mundo, que te dice si tú puedes hacer esto, si tú puedes hacer aquello, no importa, no interesa, es lo que tú pienses, es lo que tú sientas, es lo que tú creas, es lo que tú opines, sin importar nada más, sin importar nadie más. Así que
En ese camino es donde el mundo te lleva a esa falsa libertad, porque te hace sentir cómodo, porque no te confronta, porque no te hace ver tu error, porque no te hace ver tu tropezadero, porque no te obliga a tener que cambiar, que ser mejor. ¿Para qué si todo me es lícito? ¿Para qué? Porque según el mundo todo me conviene, todo es bueno de acuerdo del punto en que lo mire. No importa si aún destruye mi propia vida, mi familia, todo lo que tengo o todo lo que soy. Es el absurdo de la verdad del mundo, la falsa libertad de la que habla la palabra del Señor. Mientras, ella como tal dice, verdaderamente libres. No se dejen engañar, hay una falsa libertad. No usen la libertad como excusa para hacer lo que bien les pareciere, porque tarde o temprano tendrán que compadecer delante del gran Dios, al cual tendrán que darle cuenta de sus obras y Él dará el pago. Y en aquella hora unos irán para el lugar de eterna paz y otros irán al lugar de tormento. La Biblia también lo enuncia y también lo cumplirá en cada vida. Así que es absurdo vivir pensando que se camina en una libertad falsa, porque entonces hemos vivido engañados en una manera de vivir que a la final no era lo que pensábamos. Ya vivir en esa nueva libertad, en la libertad verdadera que habla Jesús. Dice, y si el Hijo os libertare, si es Jesús, no es si es una religión, no si es el hombre, no si es usted creyéndose una verdad usted mismo. Si es Jesús. Una vez libertados, una vez que Él nos libera de esas cadenas, los creyentes, los hijos, debemos vivir en esa libertad. Sin volvernos a dejar oprimir de nuevo por la esclavitud del pecado. Debemos huir, debemos alejarnos, debemos voltear las espaldas. Debemos soltar todo lo que nos lleva a ofender a Dios, lo que nos lleva a esa esclavitud nuevamente. Por eso que la fe salvadora demuestra que es la que se obtiene con la permanencia en sus enseñanzas y en la obediencia de la voluntad de Dios. ¿De qué sirve haberse sentido tan libre si al final estás condenado por esa falsa libertad en la que vivías? Jesús en esta mañana, a través de este libro de Juan, lo anuncia, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente esas cadenas, solamente esas ataduras, esas maldiciones pueden caer. Es en el nombre de Jesús. Es mejor vivir en una verdadera libertad que ser felices engañados con una falsa libertad.